Y luego ya que das el archivo, pues ya me lo pasas a editar. Listo. Oye, no sé que te presenten y ya. Sí, ya. Hablaríamos en el anterior, porque conoce bien el entiendo que lo que te explico, lo que te explico. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario del día de hoy, tanto virtual como presencial. El día de hoy vamos a dar inicio al ciclo de seminarios de UNITA 2023 y como primera expositora tenemos a Luisa González, que en el día de hoy, bueno, está de postdoc, por parte del CONACYT en el ICAT y nos va a exponer sobre la exploración de las oportunidades de la impresión 3D en la fabricación de elementos ópticos. Adelante. Gracias, Daniel. No sé si estoy compartiendo pantalla ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias a todos por estar aquí en la primera charla del ciclo de seminarios. Como dijo Daniel, mi nombre es Luisa María González Utrera y yo estoy de estancia postdoctoral con ACIP desde noviembre del 2021 y este es mi segundo año que estrictamente termina en octubre del 2023. El investigador responsable es el doctor Daniel y nosotros pertenecemos al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología UNAM. Bueno, dentro del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología estamos dentro del Departamento de Óptica y Microondas. Dentro de este departamento existen varios grupos y nosotros estamos dentro del grupo de metrología óptica, donde está el LIMO, el Laboratorio de Instrumentación y Metrología Óptica, donde el doctor Daniel Aguirre pues, es el responsable. También él colabora con el doctor Rufino Díaz y el doctor Manuel Campos, pero ellos están en el ICAT Campus Ciudad de México. Antes de empezar formalmente la presentación, me gustaría presentarme, ya que siento que no nos conocemos mucho, muy bien. Y bueno, yo soy física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente hice mi maestría en instrumentación, en ingeniería eléctrica en instrumentación en la misma universidad. Y después realicé otra maestría en ciencias ópticas en la Universidad de Arizona y posteriormente ahí terminé mis estudios de doctorado. Entonces, he sido profesora de asignatura de las materias de óptica y de diseño óptico y como se podrán imaginar, mis líneas de investigación pues están alineadas con este tema, ¿no? Que es instrumentación óptica y oftálmica, donde incluye metrología óptica, diseño óptico y muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo hice una estancia postdoctoral en el ICAT UNAM en México con DEGAPA, y ahí fue donde yo empecé a colaborar con el doctor Daniel Aguirre en un trabajo donde medíamos la forma de la superficie de unas lentes oftálmicas, ahorita voy a hablar más de ellas, y después hice una temporada en Left Vision, donde trabajé, es una startup, una industria startup de óptica visual, de instrumentación de óptica visual, donde su producto principal es un topógrafo corneal portátil. Entonces, lo que queríamos medir, quiere medir ese instrumento, es la forma de la córnea para prevenir enfermedades. Bueno, aquí cuando empecé a trabajar con el doctor Daniel Aguirre, él estaba explorando la posibilidad y de hecho ya había fabricado algunas superficies de forma libre con manufactura aditiva. Y estas superficies de forma libre son muy difíciles de conseguir y caras para óptica. Entonces, ahí fue cuando me interesé en la línea de investigación y le pedí una estancia postdoctoral, pero ya ahora aquí en el ICAT, en Monterrey, en Nuevo León. Bueno, ahora sí, ya para empezar ya en forma con la charla, como les decía, nosotros queremos explorar la posibilidad de fabricar elementos ópticos
transparentes por refracción, por impresión 3D. Entonces, este es un tema de mucha importancia en la actualidad, ya que se ha estado estudiando para otro tipo de materiales esta forma de fabricación, pero para elementos ópticos todavía apenas está empezando, ¿no? Aquí, estos artículos son del 2021 y del 2022, donde explica algunas tecnologías que se están utilizando para este tipo de, pues, de fabricación, cada una con sus pros y sus contras. Entonces, yo cuando empecé a pensar en la impresión 3D, pensaba en este tipo de impresoras, que son de un hilo plástico que se va derritiendo y va formando la pieza. Sin embargo, para fines ópticos, esto pues no nos sirve mucho porque no se ve muy bien, pero aquí se ve que pues no es completamente translúcida la pieza que se fabrica. Hay otra tipo de tecnología que es polyjet printing, que consiste en ir depositando el material por gotas y curándolo con luz UV, pero es muy cara. Y hay otro que necesita también un láser de femtosegundos. Esta técnica no necesita postprocesamiento, pero también pues se fabrican elementos muy pequeñitos. Este polyjet printing también es utilizada por una empresa que se llama Luxexcel, que está en Bélgica, y es muy, bueno, yo coticé y era muy cara y ya tienen muchos años de investigación, ¿no? Pero pues sí logran elementos ópticos transparentes. Bueno, esto es como que en el mundo lo que se está haciendo para impresión 3D en elementos ópticos. En particular en México, el grupo del doctor Daniel, yo creo que es el primero que está reportando elementos ópticos con calidad de imagen, pues buena, relativamente buena. Y aquí es donde a mí me interesó su proyecto. Y ellos, antes de que yo llegara, estaban caracterizando una impresora y además estaban fabricando lentes biconvexas esféricas. Entonces, con este tipo de impresora, que es una impresora estereolitográfica, donde tiene una alberca de resina y va solidificando la pieza con un láser en UV y la pieza va saliendo hacia arriba, como se puede ver aquí en esta fotografía. Esta es la impresora que tenemos en el laboratorio, que es una impresora comercial, pero las piezas, después de que salen de la impresora, necesitan un postprocesado. Y ese postprocesado puede deformar o puede no deformar, no sabemos, la forma de la pieza que estamos imprimiendo, mandando imprimir. Entonces ese es un reto que hay o tenemos que estudiar eso, ¿no? La forma de la superficie o de la pieza que está saliendo de la impresora, después del postprocesado. Entonces, pues yo para empezar a familiarizarme con este método de fabricación, pues, ellos ya estaban imprimiendo lentes esféricas, por así llamarlo. Propusimos imprimir lentes asféricas, que es un paso más allá de las lentes esféricas. Y estas lentes asféricas son muy caras y también son difíciles de fabricar por métodos tradicionales en talleres ópticos. Y como yo venía también de trabajar de la empresa Let's Vision, ellos estaban proponiendo diseñar como cámara de fondo de ojo portátil, el cual consistía en un soporte para celular, donde se le agregaba una lente asférica, que es la que queremos construir, y queríamos observar la retina del ojo. Entonces había que diseñar esta lente. Entonces, si pensamos que este es el ojo, nuestra retina es curva, ¿sí? Y tenemos que tomar una fotografía de esta retina curva. Pero
pensemos en una cámara fotográfica normal, el sensor es plano, ¿no? Entonces necesitamos diseñar una lente que doble la luz para que enfoque en un plano, en una pared o en algo plano y que la cámara del celular pueda tomar enfocada la foto. Entonces, esta lente la diseñamos y, bueno, hicimos 4 diferentes diseños de lentes esféricas y se caracterizaron midiendo el perfil de cada una de ellas y se obtuvieron buenos resultados, o sea, con un error porcentual menor al 3% en distancia focal de la lente, ¿no? Como les platicaba, estos eran como mis primeros inicios de fabricación de lentes y encontramos varios detalles. Si se dan cuenta, esta es una imagen a través de la lente que imprimimos y aquí se ve que todavía tenemos errores. Esto es por un error de capa, parece que duplica la imagen. Entonces nos dimos cuenta que también la posición de cómo colocamos las piezas para impresión importa mucho. Entonces, si las imprimimos hacia 90 grados de la cama de impresión, lo más probable es que obtengamos este error de capa. Entonces, la inclinamos un poco y nos deshicimos de este error de capa. Entonces, básicamente, este ejercicio nos sirvió para ir conociendo la impresora y los parámetros que nosotros teníamos que utilizar a la hora de imprimir. Bueno, finalmente, estas lentes que imprimimos, que fabricamos, las mandamos a Flex Vision, donde un optometrista las probó utilizando el adaptador que ellos también habían construido y dilataron la pupila de un paciente y obtuvimos unas imágenes de fondo de ojo con los prototipos ya impresos. Aquí está una fotografía donde el esquema del optometrista tomando la imagen de la retina de un paciente. Entonces, ahí dijimos, bueno, pues sí podemos construir lentes o elementos ópticos que sirvan de algo, o al menos prototipos de el diseño de la lente que estamos construyendo que sí funcione para lo que está pidiendo la empresa. Después de las lentes esféricas, el siguiente paso lógico, y para lo que queremos la impresora, para lo que yo vine básicamente, es imprimir elementos ópticos que tengan superficies de forma rara, que no tengan simetría de revolución o freeform optics. Y como definición, una superficie freeform optic, una superficie freeform es una superficie que no tiene simetría de rotación, simetría translacional ni simetría de rotación, es decir, no es pareja como los lentes normales, ¿no? Sin embargo, esta es una página del Centro de Freeform Optics que se encuentra en Nueva York y que tiene muchos investigadores de todo el mundo dedicados a este tema de investigación. Y en esta misma página dicen que también que la manufactura, tanto la fabricación como la metrología de este tipo de elementos tienen que ir de la mano. Entonces, uno de los problemas también de fabricación es cómo vamos a saber si estamos construyendo bien las cosas si no podemos medirlas. Y entonces, con técnicas tradicionales ópticas, es muy difícil medir este tipo de superficies. Entonces, pero ¿dónde vemos este tipo de superficies? ¿O por qué queremos construir tipos de superficie con superficies raras? Entonces, todos nosotros, cerca de los 40, vamos a tener una condición que se llama presbicia, que es la condición en donde no podemos enfocar de cerca, ¿no? Entonces, tenemos que alejar el brazo para ver para ver objetos, ¿no? Leer bien, si no, vamos a ver todo borroso. Y esta es una condición normal del ser humano. Este tipo de condición se ataca con diferentes elementos oftálmicos, como las lentes bifocales o lentes progresivas. Las lentes progresivas tienen una curvatura diferente
tienen una forma diferente en toda la, pues en toda la lente, y que nos permite ver arriba bien de lejos y abajo bien de cerca, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Freeform Optics en la óptica visual, y otro ejemplo son las lentes de Álvarez, que son las que yo estoy interesada en estudiar. Estas lentes de Álvarez, no sé si las hayan visto en los infomerciales, que son dos elementos que se trasladan y cambian la potencia. Nosotros nos lo ajustamos para ver si, para ajustar nuestra prescripción a los que usan lentes, por ejemplo. Bueno, este concepto lo creó Luis Álvarez, que ganó el premio Nobel de Física, pero por otra cosa completamente diferente, que era física de partículas. Sin embargo, él cuando llegó a la condición de presbicia, a tener la condición de presbicia, quiso inventar algo para sobrellevarla. Entonces patentó estas lentes, que son un par de elementos, son dos elementos, que es una superficie plana y una superficie freeform, que en conjunto hacen una lente. Y la primera patente en la que la primera patente que sacó Luis Álvarez hacía énfasis en lentes oftálmicos para la corrección de presbicia. Pues entonces, como básicamente, como les decía, consiste en dos elementos, plano freeform, que juntos no hacen nada. O sea, juntos, si yo los pongo juntos unos con otros, es como si fuera una placa plana paralela y no afecta en nada nuestra prescripción o nuestra forma de ver las cosas. Sin embargo, cuando desplazamos una respecto a la otra, se enfoca la luz. Y dependiendo de este desplazamiento es cuánto se enfoca esa luz, o sea, qué distancia focal tiene esa lente. Entonces, esta es la ecuación que describe esa superficie, y una de las no solo las lentes de Álvarez se aplican en uso oftálmico, sino también se pueden utilizar para diseñar, para sobrellevar el problema de acomodación en las pantallas, en las head-mounted display, en las de realidad virtual. También se utilizaron para microscopios, donde se ajusta la distancia focal para enfocar diferentes planos de no sé, de una muestra biológica, por ejemplo. Y también se han utilizado últimamente en iluminación. Entonces, para abrir el haz de luz e iluminar uniformemente. Este artículo es de noviembre del 2022, a finales del año pasado, donde ya pudieron fabricar este arreglo de lentes. Sin embargo, en este mismo artículo dicen que fue imposible medir la forma de la superficie, ¿no? Bueno, bueno, no dicen que fue imposible, que no midieron la forma de la superficie, porque como les había dicho antes, medirla, además de fabricarla, es un reto. Entonces, esta es como nosotros formamos la superficie o diseñamos la forma de la superficie. Entonces, utilizamos polinomios de Zernike, que son unos polinomios muy utilizados en óptica visual, y se combinan dos polinomios, el de Trefoil y el de Coma, pero para obtener la forma final de la superficie freeform de nuestras lentes de Álvarez. Entonces, este perfil está descrito por esta ecuación. Y entonces nosotros decidimos fabricar tres tipos de lentes de Álvarez, por así llamarlo, con la misma forma, pero con diferente coeficiente. Lo que pasa esto es que se ve así, ¿no? Entonces una parece más plana que la otra, pero en realidad es la misma forma. Y cada una de estas, aunque la podamos fabricar, tiene su reto en cuanto a medirla. Entonces, ya que tenemos el diseño, los mandamos imprimir y hacemos el postprocesado que les platicaba. Primero les damos un baño de alcohol isopropílico, luego la curamos con luz UV, y ya que está terminado el proceso de impresión, se ve así. Entonces, casi se ve como la impresora primera que les enseñé, ¿no? Del plástico que se va derritiendo. Sin embargo, después de hacer el primer postprocesado o esmerilar, la pieza se ve así. Entonces,
Y al final de lijarla, por así decirlo, ya obtenemos el acabado final transparente de la pieza. Ahora, ¿qué tanto desgastamos a la pieza? ¿Qué tanto se parece la forma final de la pieza al diseño original de ella? Entonces, este es un ejemplo de los 3 prototipos que imprimimos. Como les decía, el coeficiente es el que cambia y es lo que nos va a decir qué tan deforme está. Y aquí está la pieza 1, la pieza 2, y cuando se juntan, como que se compensa la forma de la superficie y se ve la cuadrícula bien uniforme. Y es lo que les decía, cuando están en 0 las lentes, ustedes van a ver como si no tuvieran lentes, idealmente. Entonces, ahora, ya que tenemos el postprocesado, ya que tenemos la pieza final, ¿cómo la probamos? Nosotros implementamos un método que ha estado por años en el grupo de metrología óptica que se llama pantallas nulas. Este método consiste en diseñar una pantalla de líneas o puntos o de algo que después de la reflexión sobre la superficie, si la superficie está bien construida, vamos a obtener un arreglo uniforme de líneas. Esto se diseña y se hace la prueba. Esta fotografía es para una superficie de revolución, entonces no es freeform, entonces digamos, está un poco más fácil. Cuando entramos a superficies freeform, se complica un poco la prueba porque la posición de los elementos tiene mucho que ver, es de gran importancia para no tener errores que sean propiamente de la superficie, sino es de la misma naturaleza de la luz. Por ejemplo, esta superficie es la misma superficie, sin embargo, la pantalla y la cámara están posicionadas a diferente posición, y aquí vemos que estrictamente la superficie tendría una deformación, y no es así, más bien no está en la posición correcta. Entonces, a lo que vine a hacer también aquí a Punta fue a implementar un sistema de metrología óptica donde tenemos la superficie bajo prueba, el celular, donde se va a proyectar la pantalla nula que se diseña y la cámara. Entonces, si los elementos están en la posición correcta, esta es mi pantalla nula que se despliega en el celular y esta es la imagen que toma la cámara. Entonces se ve como puntos uniformemente arreglados, ¿no? Eso quiere decir que la forma de la superficie o de la lente no está muy parecida o es muy cercana a la forma de diseño. Este es para el prototipo más plano, por así decirlo, de 0.23 de coeficiente, y este es para una lente un poquito menos plano, más deforme, y de 0.43 el coeficiente. Si se dan cuenta, aquí las manchas de la orilla se empiezan a barrer. Eso quiere decir que estrictamente eso querría decir que no está bien construida la lente o bien fabricada la lente en las orillas. Sin embargo, lo que les había platicado de que me importa mucho la posición de los elementos, probamos inclinando más la superficie hacia la pantalla nula y vemos que se limpia un poco. Entonces ya no sabemos cuándo es que está bien construida o cuándo es que no está bien, no está en su posición ideal, ¿no? Entonces, es por esto que el doctor Daniel hizo un programa de simulación de imágenes donde él simula cómo se vería la imagen después de la reflexión de la pantalla a diferente posición. Entonces, digamos, en esta posición, aquí está el eje coordenado, pues digamos que esta es la parte cóncava, está pegada a la pantalla nula y obtenemos esta imagen. Si rotamos los elementos o la lente con el sistema de referencia, vemos que se limpian los puntos. Si seguimos rotando la lente, vemos cómo se empiezan a embarrar de este lado los puntos. Y si la rotamos ya de
180 grados, donde la parte convexa está junto a la pantalla nula, vemos que se embarra la mitad de la lente, ¿no? Entonces decidimos que vamos a utilizar esta configuración para la prueba de la lente. Entonces aquí están las imágenes experimentales donde prueba que las simulaciones son correctas. Reconstruimos la superficie y obtenemos un coeficiente de 0.40 y 0.43, donde básicamente es casi lo ideal, ¿no? Entonces esto quiere decir que a pesar del postprocesado que estamos haciendo, estamos recuperando el diseño que queremos imprimir. Pues, tal vez habría que compensar un poco, pero pues casi nada. Y de hecho, estas lentes se utilizan en par. Entonces, realmente lo que nos interesa es caracterizar cómo cambia la distancia focal de las lentes con el desplazamiento lateral. Entonces, aquí montamos la prueba por refracción para hacer esta caracterización, donde aquí están los elementos bajo prueba, la lente colimadora. Entonces tenemos un haz colimado donde se debe de enfocar en la distancia focal. Cuando están en cero, sin ningún desplazamiento, el haz pasa colimado, como de inicio, y pero para alinearlos tenemos que alinear una por una, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer elemento, donde es un triangulito. Podemos ver que por refracción obtenemos un triangulito hacia la izquierda, y está así orientada la lente. El triángulo va, bueno, y aquí está hacia la derecha, donde la lente está orientada hacia el otro lado. Cuando se juntan, obtenemos que el haz no se desvía, entonces seguimos obteniendo un haz colimado. Cuando desplazamos las lentes una respecto a la otra, obtenemos que la luz se enfoca. Entonces, donde se enfoca la luz, esto va a ser nuestra distancia focal efectiva. Entonces se caracterizaron desplazando diferente cantidad o delta Y las lentes y obtenemos una gráfica lineal. Esta gráfica lineal nos dice cuánto tenemos de potencia dióptrica respecto al desplazamiento lineal. Entonces los que utilizan lentes, no sé, si tienen -2 de dioptrías de prescripción, podemos ver cuánto tenemos que desplazar nuestras lentes para compensar nuestra prescripción. Entonces, básicamente esto representa una lente, esto representa la otra lente, y cuando los movemos en dirección Y, se va a enfocar. ¿Y esto cómo se ve a través de ellos? Entonces, si tenemos un target, podemos ir viendo cómo se va haciendo el zoom. Y aquí está el segundo target. Entonces vemos cómo tiene buena calidad de imagen, a pesar de que que estamos viendo la imagen a través de 2 elementos impresos en 3D. Eso es como que lo importante de este trabajo, ¿no? Estas lentes también tienen la particularidad de que corrigen astigmatismo, pero en vez de desplazarlas hacia arriba o hacia abajo, se desplazan lateralmente. Y lateralmente, bueno, se vuelven a alinear las lentes otra vez, a pesar de que ahora el triángulo está para abajo y para arriba. A la hora de que se juntan, sigue pareciendo como que es colimada la luz, ¿no? Entonces, cuando se desplazan, ahora tenemos, en vez de un punto, tenemos una raya a 45 grados. Esto quiere decir que tiene astigmatismo a 45 grados, pero ¿cómo se ve eso en la realidad, no? Entonces tenemos un target donde si no hay desplazamiento se ve normal el target, y luego cuando lo desplazamos lateralmente ahora en X, si observamos la O, vemos cómo se alarga hacia un lado, hacia 45 grados, que es la dirección de la línea que les mostré anteriormente. Y aquí se ve mucho más claro con una retícula cuadrada, donde no hay deformación, y aquí cuando ya introducimos el astigmatismo. Igualmente podemos introducir astigmatismo y defoco, o sea, reenfocar y alargar hacia arriba y hacia abajo, horizontal y verticalmente.
Entonces, ¿cómo se observa esto? Con la O, ¿no? Uno se alarga hacia los lados y esta se alarga hacia arriba y hacia abajo. Y bueno, esto es el trabajo que hemos estado haciendo aquí como parte de mi estancia postdoctoral en Punta, y pues nada más para resumen, se ha asistido a congresos y se han publicado algunos proceedings, en particular al Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud, al Congreso de Física en cuanto a nacionales, en cuanto a internacionales, a la FIO, Frontiers in Optics, de óptica, que es una asociación muy importante de óptica, y también al Congreso de Physics Engineering, donde se está esperando también la publicación de un proceeding. Cada uno de estos tiene publicado un proceeding, y también publicamos un artículo en Applied Optics, que fue de los más descargados del mes de marzo y del mes de abril de este año, donde se reportaron las lentes asféricas para la observación de fondo de ojo, y estamos escribiendo el de las lentes de Álvarez. Y pues muchas gracias a CONACYT por la beca postdoctoral, a DEGAPA por proyectos, y también aquí es una foto que también se ganó un concurso en un congreso internacional de la SPIE, que es una asociación. Y pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Tengan alguna pregunta, ya sea en línea o...? Aquí está. Yo tengo muchas preguntas, pero son de absoluta ignorancia. Voy a hacer la que digo, es de menos ignorancia. Debo confesar que soy de las personas que ya no operaron en cataratas y le pusieron ya los lentes estos, pero no y lo que no he entendido nunca es el material de que está hecho esto. Ahí he visto que es carburo de silicio, óxido de aluminio. Bueno, los lentes que estamos fabricando, He entendido que es una resina con una carga que sería carburo de silicio y óxido de aluminio. No, esos son los pads. Eso es para pulido. Ajá, esos son para pulido. Pero el material más seco es que la resina. Es una resina de la misma empresa. Con polímero. No sabe, no, información de que es ahora trabajo. La empresa es de la empresa. Digo, pero no porque ya estoy tratando de tener problemas. Y el tampoco me digo, no, no hay ningún problema. Véngase aquí una carne y con el láser le vamos a limpiar y saldrá aquí, Pero usted se puso lentes intraoculares, sí. ¿no? Estos son lentes oftálmicos como los que trae Daniel. Las lentes intraoculares son unas lentecitas que básicamente retiran el cristalino y se las ponen, pero ese material sí debe ser biocompatible. Sí, claro. Ajá, entonces ahí sí no sé de qué material. Esto aquí tiene un secreto de súper secreto, ¿no? Sí. De hecho, mi asesor de doctorado diseñó unas lentes trifocales intraoculares, que no sé el diseño porque la vendió a una empresa, entonces. Ajá. Es espectacular. Y es una aplicación así, digo inmediata, pero en el futuro sería para problemas de córnea. No, en particular las lentes de Álvarez, ahorita se utilizan como aplicación oftálmica, pero como para una emergencia. Por ejemplo, si Daniel pierde sus lentes, Sí. Y no podemos tener la prescripción que él usa inmediatamente, estas se pueden ajustar a su prescripción. Pero pues no creo recomendarlas a largo plazo, o sea, solo es como, por ejemplo, una emergencia. Pero también este tipo de lentes puede no ser solo oftálmico, puede ser también para microscopios, por ejemplo, o para diferentes aplicaciones donde necesitemos que la distancia focal o la distancia de enfoque esté variando.
Los lentes de agua son que cuando uno va a utilizar, va poniendo ahí diferentes cristales. Y yo creo que la vez que voy a hablar de. Yo cuando vi los lentes de agua, dije, ¿qué cuate? Entonces los lentes de agua. Entonces, oye, ya por este extremo, ¿no? Es impresionante esto. Es para fines, sí, claro. Para el creador sí los inventó para solucionar su problema de presbicia, pero en general el concepto ahorita se está utilizando para diferentes aplicaciones, incluso para iluminación también. Ajá. Entonces también por eso está interesante estudiarlas, o sea, como que se pueden emplear en diferentes instrumentos. Y antes de usar la 3D, porque es una tecnología antigua, ¿no? ¿Qué se usaba ya? Pues eso, manual, química casera. Pues creo que moldeado, pero esos moldes se fabrican con diamond turning machine, con punta de diamante, y había que, pero también es muy caro y quién sabe. Ajá. Y aquí pues ya hemos fabricado no sé cuántas veces con 1 litro de resina, entonces si aligeran los costos. Sí, persona nuestra que tenemos. Es una simplicidad igual. Es similar, sí. Telecrática, proteína, trabajo. ¿Qué tal costó 6 empresarios? Como 100,000. La pura pesada es 35,000. Ya con kit y todo es alrededor de 100,000. Yo tengo una pregunta, pero ¿cómo es el sentido de el acabado? Obviamente es más económico imprimir con 3D que desde luego hacerla. Pero el acabado también termina siendo artesanal, ¿no? Es un pulido mecánico, pero las manos no está automatizado. A lo mejor, no sé, yo estaba pensando si, la pregunta es si han considerado tanto las variables para tener en la impresión y un acabado pues, prácticamente que todo puede ser un lado, ¿verdad? O algún sistema que puede entregar ese pulido homogéneo, ¿no? Puede ser tanto del lado pero para explicar esa parte artesanal que la primera termina. Pues queremos que el técnico del ICAT, bueno, hay una máquina de control numérico en el ICAT para hacer pulido, pero bueno, a mano es que volvemos a lo mismo de las freeform, o sea, el problema es el control y qué tan cara es la máquina, ¿no? Entonces, y también, bueno, nos dice el técnico del ICAT que a la hora de pulir planos empieza a rebotar la herramienta, pero la estudiante de doctorado, doctor Daniel, ya logró pulir, ¿verdad? Un pulido. Sí, es de la mano cuando la entonces, de fabricación, solamente hay una de algunas pero que también y son máquinas de economía. Hay parámetros particulares para que la forma, una forma libre sea, o sea, ¿qué parámetros se usan, por decirlo así, o qué variables se manejan para que la superficie tenga alguna forma particular o la final, mejor dicho? Y como que principalmente la pregunta, y no se puede medir nada la superficie, ¿a qué hace referencia a eso? Bueno, primero la primera pregunta es de que uno, por ejemplo, uno de los parámetros que vimos es el ángulo de cómo mandas a imprimir la superficie, porque los primeros prototipos que mandamos a imprimir, los imprimimos, a ver, esto, por ejemplo, esta, se ve, la parte azul es una parte cóncava y la parte roja es una parte convexa. Entonces, los imprimimos como que esto pegado a la cama de impresión. Entonces, digamos que metimos un tip o como un prisma, entonces se imprimió como de lado un poquito. Y eso sí lo detectó nuestra prueba.
porque me costó mucho trabajo alinear. La ventaja de pantallas nulas es que podemos alinear relativamente fácil, porque si están acomodados los puntitos, pues ya sabemos más o menos que están en la misma posición. Sin embargo, esto no podía alinearla y no podía alinearla, y después me di cuenta que sí depende mucho de cómo la mando a imprimir. Entonces después la mandé a imprimir inclinado, digamos, en este eje, y ahí sí ya me mantuvo la forma, más o menos. Y sé que no estaba bien la forma, ¿no? Que no estaba bien calculada la pantalla, porque la mandamos a medir en una una de coordenadas, ¿no? Una máquina de coordenadas donde básicamente, pero es que el problema de eso es que es por contacto. Entonces nos maltratan la superficie, nos pueden llegar a maltratar la superficie. Por eso queremos una prueba donde sea, o sea, donde no toquen a la superficie, ¿no? Y el problema es que normalmente el tipo de pruebas son con pruebas interferométricas. No sé si eso quiero hablar de las pruebas interferométricas. Bueno, el chiste es que las deformaciones hacen que no podamos leer los interferogramas. Pues, ustedes deciden qué tanto el porcentaje de la superficie es convexa, cóncava o es como, o cómo se puede. Ah. Se puede decidir, porque mencionas que en la parte de sur es convexa. Bueno, tiene esa variable. ¿Ustedes deciden qué porcentaje o? Ah, no, bueno, con la ecuación que describe a la superficie. O sea, yo tengo una ecuación que describe a la superficie. Esta ecuación. Esta ecuación son zetas, ¿no? Pero estas zetas son polinomios de Zernike. O sea, esta Z6 y esta Z7 está definida en función de X y Y. Es una Z en función de X y Y. ¿En dónde está la posición de la superficie, no? Entonces, básicamente, esta es la ecuación que nos dice que es convexa y que es cóncava. O sea, sí está definida por una ecuación matemática esa superficie, y esa ecuación matemática es la que nos hace tener estas propiedades de enfoque en las lentes, en las superficies. Todo eso lo hacen en efecto de diseño. En el diseño de cuando haces el diseño de la lentes. Es que, bueno, es que realmente yo no digo que diseñe estas lentes, porque, o sea, es un polinomio, ¿no? O sea, y este polinomio es la patente de Álvarez. Ajá. Pero bajo eso no se puede calcular la superficie o bajo ese polinomio o no tiene nada que ver. O sea, yo gráfico, haz de cuenta que z igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces yo evalúo el 0, 0, ¿cuánto me da en z? Y es 0, ¿no? Y luego x1, y0, en este punto, ¿cuánto vale z? Entonces este es un mapa de superficie, es como si yo estuviera viendo la superficie de arriba. Ajá. O, ajá, no sé. Con línea, no sé. Bueno, no tanto de trabajo. Bueno, sí. Ya ves que venías de diseño y de las clases de óptica, y ahora que estás aquí en fabricación y en el laboratorio, ¿qué ha sido lo más difícil en la fabricación y qué ha sido lo más difícil en el laboratorio? En la fabricación, el pulido, yo creo. O sea, sí. No. Es que aquí no mencionaste cuánto tiempo te tardabas en pulir. Bueno, me sigo tardando muchísimo, bueno, muchísimo, como 2 días en una superficie. Ajá. Sí. Y eso es respecto a la pregunta va ligado respecto a la pregunta de Carlos, porque hay que irla puliendo uniformemente, ¿no? Entonces, pues hay que ir, por ejemplo, la parte plana, hay que ir viendo si está bien plana o que también la resina y la manera de imprimir más o menos me va dando una guía de cómo, si voy puliendo parejo, porque es difícil explicarlo, pero vas viendo la estructura de la superficie o el acabado de la superficie. ¿Qué tan parejo está?
Y en la parte del laboratorio. El frío, está bien. Hace mucho frío en el laboratorio, entonces, pues, sí, alineación. El 0-0. Una pregunta. ¿Comentario? ¿A qué temperatura? ¿Quién sabe? Pero Vamos a ver. Y es comentaba ahorita que todos vamos a pasar por este problema de presión, o que es una forma de evitar. no, sí, O hay sí. menos de prolongación. Digo, nos pasa mucho para que. Pues dicen, bueno, hay dos teorías por las cuales nos da presbicia. Dicen, uno es que se endurece el cristalino, el material del cristal, el cristalino es la lente que cambia de curvatura dentro de nuestro ojo, ¿no? Y que es lo que nos da cataratas también, porque es lo que se opaca. Entonces, ese cristalino está unido a dos músculos. Entonces, esos músculos son los que hacen que cambie la curvatura, como que aplasta y se hace más cortito, por así decir, el cristalino. Entonces, dicen que hay dos, bueno, he leído que hay dos teorías. Una, que el material del cristalino se endurece, así como el plástico, que se endurece con el tiempo. O dos, que los músculos, como cualquier músculo de nuestro cuerpo, pierde su fuerza para deformar el cristalino, ¿no? Bueno, pero pues de cualquier cosa es como biológico de nosotros. Y si todos vamos a pasar por presbicia, he oído, pero no sé si sea cierto, que si enfocamos y desenfocamos, o sea, si vemos, estamos trabajando en la computadora y vemos al horizonte, como que estamos cambiando, ejercitando a nuestro cristalino, ¿no? Y eso puede prevenir o. Lo puede prolongar, yo creo, pero, o sea, es una condición del ser humano. O sea, todos vamos a tener presbicia. No sé si son multifocales sus lentes intraoculares. ¿Necesita lentes para leer o algo así? Sí, son multifocales. Y es que esos son interesantes porque enfocan al mismo tiempo diferentes planos. Entonces el cerebro escoge qué es lo que quiere ver claramente. Sí, pero yo creo que hablas de la escritura. Alguna cosa es algo que se lo cree. Sí, pero es que se nada. Es algo que no las caracas, la operación era que se van hoy 2 días ya muy poco frío. Eso sí, los cristalitos estos, el segundo, el camino dice que yo lo hacer, el segundo va a cambiar. Sí. Es increíble. Y no tuvo problemas, sí le atinaron a la prescripción desde el principio. Sí, no. Lo recomendó que es pariente del chileno que va a llamar ahora termina su licencia. El material pues este traumatólogo es pariente de la es que es de aquí del grupo del Luego me pasan notas. Sí. muy bien. Pues realmente muy interesante. Funciones de óptica, yo recuerdo cuando se lleva muy bien, nos quedamos óptica en nuestro curso de óptica humano, fue el primer curso de ingeniería en física, una parte de la física. Y a partir de ahí, nunca más nos enseñaron nada. ¿Sí? Es impresionante los avances que hay. No. Puse una pregunta, pero no. ¿Podemos traer cuenta que quieres? Pues tengo el fusil, ¿no? No, el fusil, pero principalmente el fusil.
todos los presentes. Pero no, a nivel íntimo de la no que tienen el día. Bueno, pues, no hay más preguntas. Pues le agradecemos a los que presentaron el día de hoy. Bien, interesante. Y bueno, queda la invitación abierta para el próximo mes. La invitación de creo que va a estar del productor de Rodrigo Mayen. Sí. Y pues esperamos ese día. Lo que sí necesita usted es Oh, la constancia. Sí, me parece que va a ir ahorita de trabajo. Todavía sigue el programa.